Muy buenos días a todos los presentes. Les damos las gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y les pedimos que durante la transmisión mantengan su cámara y sus micrófonos apagados con el propósito de que únicamente estén habilitadas las herramientas de los expositores. Recuerden que a través del chat pueden dejarnos todas sus consultas, sus preguntas, las cuales van a ser resueltas durante la actividad. The workers of the future just started their first jobs. The workers of the future just celebrated 30 years. The workers of the future are as diverse as the 7 billion people on our planet. They are not just on the job as much as on a journey, and not led by a compass as much as curiosity. They have expectations that equality will one day mean equity, and that opportunity will be all-inclusive. The workers of the future will learn to navigate change. The most successful share a critical skill, the ability and desire to acquire more skills. They will not be displaced by robots, but will embrace them and lead them. The workers of the future are searching for new experiences. What they seek as much as wealth is well-being. What they are looking for isn't found at work from 9 to 5, or in traveling to work at all. The workers of the future may be found in unexpected places. Their true talents may lie between the lines on a resume, or not read the same as a description. The workers of the future want an understanding of who and where they are today, so they will find their place tomorrow. Because it's the worker of the future who will shape the future of work. Hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente interesante y es el nuevo subsidio al empleo, y para ello nos van a acompañar Juan Luis Quesada, gerente legal de Manpower Group Chile. Bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias, Nazarín. Bienvenido. Y nos acompaña Verónica Garrido, directora de Sense Metropolitano. Buenos días, Verónica. Muy buenos días, Nazarín. Muy buenos días también a Juan Luis y a todos quienes nos acompañan esta mañana. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con la actividad, así que esperamos que estén atentos y recuerden que cualquier consulta la pueden hacer a través del chat. Hay algo que quedó claro. La salud es lo primero. Nos guardamos, nos cuidamos. Paso a paso superaremos esta pandemia y paso a paso Chile se levantará, recuperando nuestra economía y nuestros trabajos, como el de Juan, el de María, de Manuel y el de todos los que se vieron afectados. El Gobierno de Chile presenta Subsidio al Empleo, con 2 líneas de apoyo. Regresa para incentivar la vuelta de trabajadores suspendidos y contrata para impulsar las nuevas contrataciones. Nuevo Subsidio al Empleo. Juntos recuperaremos el trabajo de miles de chilenos. Postula a tus trabajadores en www.subsidioalempleo.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social junto al Ministerio de Hacienda. Gobierno de Chile. Muy buenos días a todos a quienes se inscribieron en este nuevo webinar que realizaremos el día de hoy. En nuestros más de 72 años de vida a nivel mundial, Manpower Group se ha destacado siempre por estar a la vanguardia de los temas más relevantes en el mundo del trabajo. Y bajo esa filosofía, hoy reiteramos nuestra misión de ayudar a las organizaciones a transformarse en una era de cambio constantes. Nuestras marcas Manpower, Experis y Talent Solution crean un valor sustancial para los candidatos, candidatas y clientes en 80 países y territorios, contando ya con 57 años de experiencia en Chile y presencia en diversas regiones a nivel nacional. Es por esto que el día de hoy hablaremos sobre el plan de subsidio al empleo, anunciado el día 27 de septiembre del presente año por el Gobierno de Chile, el cual tiene por objetivo crear y recuperar más de 1 millón de empleos con miras a disminuir la cifra de desocupados en el país generados en el marco de la crisis sanitaria.
Este subsidio se encuentra regulado a través del Decreto Supremo número 28 del 2011 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones posteriores, y en la resolución exenta número 625 del 28 de septiembre del 2020 de la Subsecretaría del Trabajo. Recordemos que hace unos días atrás el Instituto Nacional de Estadística, INE, dio a conocer que la tasa de desocupación en el país llegó al 12.9% en el periodo de junio a agosto. Si bien representa una leve mejoría con respecto al trimestre anterior, en que la cifra alcanzó un 13.1% en términos anuales, la tasa de desempleo se incrementó en 5.3 puntos porcentuales en 12 meses. Es por esto la importancia de esta materia, que a grandes rasgos está focalizado principalmente en las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad certificada, quienes son los que más se han visto afectados a causa de la pandemia. Es en este sentido que entendemos que el tema a tratar el día de hoy toma relevancia, dado que, 1, incentiva el regreso a los trabajadores suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo, y 2, promueve la contratación de nuevos trabajadores frente a las difíciles circunstancias laborales a consecuencia de las medidas de control de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Es así que este plan de apoyo, que es una herramienta del CENSE, se divide en dos líneas. Una, denominada como subsidio a la contratación para nuevos trabajadores, y la otra, como subsidio al regreso, para trabajadores con contrato suspendido que se reincorporen a sus labores. Bajo este contexto, ha sido tal el interés por postular que solo en los primeros días se generaron más de 100 postulaciones por parte de las empresas, lo que favoreció o favorecerá alrededor de 500 trabajadores. Es por esto que, reiteramos, como Manpower Group, hemos querido ahondar en este relevante tema, para lo cual hemos invitado a Verónica Garrido, directora del CENSE Metropolitano. Buenos días, Verónica. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan Luis. Qué gusto estar con el equipo de Manpower. Como yo les digo siempre, los Manpower y las Womanpower. Un gusto como Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y has hecho una muy buena introducción a este tema, a esta temática tan importante hoy día en el país. Verónica, dejo todo tuyo este escenario o la pantalla para que tú nos vayas contando todo este subsidio, en qué consiste, cuáles son los pilares específicamente, quiénes son los trabajadores que están favorecidos bajo este plan entregado por el gobierno. Perfecto. Bueno, en primer lugar yo quiero saludarte, como ya lo reitero, y saludar a todos quienes están hoy día participando en este día, en esta mañana de miércoles, mañana soleada. Saludar a Nazarir, que ha sido una muy buena contraparte nuestra, a Anabela Camino y a todo el equipo de Manpower que ha liderado junto con CENSE, y eso es muy interesante, tal vez quienes están acá escuchando no saben, es que CENSE se ha preparado para poder administrar y gestionar estos dos subsidios, y justamente en una de las áreas más importantes, que es la plataforma, el call center, tanto online como presencial, está en alianza con Manpower. Así que más fuerte la alianza que ya teníamos por mucho tiempo. Lo que vamos a hacer hoy día es conversar en el mayor lujo de detalles posible, lo que puede darnos el tiempo que vamos a estar juntos, pero sin embargo nosotros hemos preparado junto con Juan Luis unas presentaciones y se las enviaremos al término de la jornada para que ustedes puedan ver con más precisión aquellos aspectos que les interesan. Lo primero, a modo de introducción, el por qué el gobierno hace o propone estos subsidios llamados Regresa y Contrata. En primer lugar, obviamente que es una medida de reactivación económica, porque nosotros entendemos, y ustedes también, que si hay un factor clave en el desarrollo de las empresas, de cualquier tamaño que sean, es el recurso humano o los recursos invertidos en personas, que tiene que ver con el pago de remuneraciones, porque se hacen un gasto fijo, constante, y por lo tanto requieren obviamente de un esfuerzo de capital bastante alto, y en ese sentido es lo que el gobierno está pretendiendo, apoyar a las empresas
en este proceso tan difícil que nos ha tocado vivir. Quiero saludar a la Seremi de Trabajo, Denise Madrid, y contarles a todos que estamos un importante equipo de Sense apoyando acá en la presentación para las dudas más técnicas. Decir también, y con esto ya paso a la presentación, que Sense, cuando yo les contaba, se ha preparado en varios niveles con un equipo denominado Primera Línea que lo lidera, por supuesto, Manpower en lo que yo mencionaba, pero también es un esfuerzo que está dirigido desde el área de empleo a cargo de Rodrigo Valdivia, quien también ha estado en algún momento con ustedes y donde hay un equipo también de expertos que pueden solucionar problemas mucho más técnicos. Cuando estamos hablando de esto pareciera que ambos son muy difíciles, pero les quiero decir, y vamos a mirar en conjunto un ejercicio. Yo voy a ingresar a la página web y voy a simular una postulación muy breve, demora pocos minutos para que ustedes vean esto cómo funciona, porque muchas veces la teoría aparentemente va muy bien, pero cuando uno ingresa a las plataformas se encuentra con problemas. Entonces vamos a empezar a presentar, me dan unos minutos, porque siempre esto requiere, ¿cierto, Juan Luis, un poco de nervio inicial cuando uno está presentando? Vamos a buscar la presentación y partimos. ¿Me puedes soplar, por favor, si ya vemos? Sí, estamos viendo la presentación. Perfecto. Así es. Yo no voy a ir con el detalle que cada una de las láminas por una cuestión de tiempo, pero sí vamos a hablar de temas fundamentales, de las preguntas más básicas que nos hacemos todos, porque la decisión de contratar requiere, y esa es la invitación que les voy a hacer hoy día también en conjunto con Juan Luis, un periodo de reflexión bien importante, porque la decisión de contratar significa tener una inversión de recursos durante varios meses y probablemente incluso a veces indefinido. Entonces es una decisión que nosotros entendemos tiene que ser meditada por la alta gerencia, por la administración, etcétera. No obstante, tal como dijo Juan Luis, en primeros días ha sido exponencial cómo ha ido creciendo el interés de las empresas por contratar, lo que nos tiene muy contentos. Bueno, ya hemos dicho que de lo que se trata estos subsidios. El primero, un subsidio que se llama Regresa, que básicamente tiene que ver con aquellas empresas que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, ¿sí? Y lo que nosotros denominamos, lo que hacen es retornar a aquellos trabajadores que de algún modo quedaron en el freezer, ¿cierto? Cobrando la asignación de cesantía. Incluso ya les voy a comentar que hay una modificación que deben estar todos ya en conocimiento, donde se aumenta un sexto y un séptimo pago, giro, para los trabajadores, aumenta de 5 a 7 giros, y que básicamente lo que hace es dar la posibilidad de que las empresas puedan retornar a esos trabajadores a contar del 29 de septiembre, importante los hitos y las fechas, y nosotros como Estado bonificamos 160.000 pesos mensuales por cada trabajador reincorporado. Este subsidio tiene una duración de 6 meses y puede ser tomado, repito, desde el 29 de septiembre hasta el 31 de marzo del 2021 inclusive. Una de las preguntas dice, es por 6 meses, entonces si yo postulo el 30 de marzo quedo fuera. No, los 6 meses se cuentan en ese caso a contar del 30 de marzo. El segundo subsidio, estamos en la parte más general, se denomina Contrata y tiene como objetivo entregar a la empresa un porcentaje de la remuneración para poder contratar a personas de cualquier género y de cualquier edad, mayores de 18 años, pero tiene mucha razón Juan Luis, con un énfasis en 3 grupos que están más alejados del mercado laboral, que son las mujeres, las personas con discapacidad, como decías tú, y los jóvenes. Igual que el primero, se extiende por 6 meses. Ya les decía, estos son los hitos importantísimos, que son las fechas, y el segundo hito es que esto se hace en una página web que vamos a mirar en unos pocos minutos más, que se llama www.subsidioalempleo.cl. Los requisitos en general son o están dirigidos fundamentalmente a las empresas,
Primero, a las empresas les pedimos que sean de primera categoría, que estén acogidas al artículo 20 de la ley de renta o al artículo 22. Esos son los primeros requisitos generales. Es muy difícil que una empresa naturalmente no sepa que está acogido a eso, pero sin embargo les quiero comentar aquí que dado que existen otros subsidios como es el subsidio al empleo joven y el subsidio bono a la mujer, muchas personas naturales han ingresado a la página pensando que el subsidio, y tú me imagino Juan Luis también lo sabe, es para las personas y por lo tanto postulan y obviamente el sistema les rechaza. Entonces es súper importante que tengan claro que este es un subsidio dirigido a las empresas para que ellas puedan contratar. Bueno, seguimos. El segundo requisito, yo diría fundamental, es que la empresa, estamos hablando del subsidio regresa, haya tenido una disminución en sus ventas de a lo menos el 20%, ¿sí? En un periodo, que este es un tercerito, entre abril y julio, del 2019. Esta información nosotros la chequeamos inmediatamente con el Servicio de Impuestos Internos. No es una información que tenga que ingresar la empresa. Nosotros estamos linkeados tanto, y les quiero comentar que este es un esfuerzo, como dijo también Juan Luis, bastante importante a nivel institucional. Nosotros estamos en línea con el Servicio de Impuestos Internos, con el IPS para chequear todo lo que son los datos de la ley 16.744 y también con Previred para ver las cotizaciones previsionales, el pago y declaración, y también con el registro civil, la AFP y por supuesto con las AFP. Por lo tanto, les cuento esto para que se relajen porque el sistema por sí solo va a mirar esta nómina de trabajadores. Respecto de los trabajadores, los requisitos que tienen que tener para que la empresa postule a ellos es que deben ser mayores de 18 años, que probablemente es un requisito, la verdad que no tiene mayor inconveniente porque en general las empresas contratan a personas mayores de esa edad. Segundo, que debe haber vuelto las funciones tras haberse acogido a la suspensión en el marco de la Ley de Protección al Empleo. Como decía, los teníamos en el freezer, ¿cierto? Congelados a nuestros trabajadores, los tomamos, los volvemos a la empresa y en ese momento los postulamos. Si se recuerdan, esta ley tenía tres causales. Una era la suspensión por acto de autoridad, vale decir, una comuna en cuarentena donde no pueden abrir restaurantes, comercio, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, la empresa excedía de la voluntad de la empresa abrirla. Por lo tanto, ese fue el primer requisito. El segundo requisito es que hubiese un pacto o un acuerdo entre las partes, en lo que llamamos la dupla, ¿cierto? Y por lo tanto suspendían por acuerdo su relación laboral y se acogían al subsidio de cesantía, etc. Sin embargo, hay una tercer causal, y eso lo quiero inmediatamente decir, y lo podemos conversar también, que tienen, y las razones de por qué no está considerada, que es la reducción de jornada, que varias personas nos han preguntado. La reducción de jornada queda fuera de esto porque la reducción de jornada, si ustedes recuerdan, tiene un tope de 50%, ese 50% lo paga el empleador, pero el trabajador con la AFP puede cobrar el 25%, por lo tanto, en la práctica queda con un 75%, ¿cierto?, de remuneración, por lo tanto no está en una situación crítica como una persona que está totalmente desempleada. Solo para que tengan en su memoria o en el radar la tasa de reemplazo que tiene los giros en la AFP es aproximadamente del 55 al 35%, ¿sí? Bueno, otro elemento también a considerar en este subsidio es el tope de ingresos mínimos donde pueden estar afectados las solicitudes. Estos son 3 ingresos mínimos que equivalen a algo así como 961.500 pesos. De ahí para abajo con un tope. Vamos a ver. Entonces, para resumir, estar acogidos a la Ley de Protección del Empleo, no haber tenido alguna de las causales, ya sea mutuo acuerdo o por instrucción de la autoridad. En el caso de contrata
ocurre lo mismo, los primeros requisitos de estar afecto a la ley de impuestos de renta o al artículo 20 o 22 de esta. Para el caso de los trabajadores, también mayores de 18 años, contratos de remuneraciones menor o igual a 3 ingresos mínimos. Y aquí hay algo nuevo que lo vamos a conversar también, ser nuevas contrataciones adicionales a la planilla de referencia. Esto parece un poco chino ahí, Juan Luis, pero lo que significa es que les hablé de un periodo. Lo que hacemos nosotros es chequear que las empresas efectivamente están contratando nuevos trabajadores, no los mismos que tenían, y que la planilla no se mueva. Por eso nosotros vamos comparando con una planilla de contraste al tercer mes. Ya también les puedo contar en más detalle. Entonces, a eso se refiere la planilla de referencia. ¿Qué más? A ver, vamos a, en el caso de las empresas grandes, y estoy segura que hay más de algún representante que está hoy día aquí en nuestros invitados, voy a mover un poquito aquí. La planilla de referencia debe tener también un dato que nosotros chequeamos, es que en aquellas que tengan más de 200 trabajadores, nosotros chequeamos a través de RUT que el 80% de los trabajadores a lo menos deben ser los que son mantenidos por esta nueva modalidad. Porque lo que hacemos nosotros, tal como decía, es verificar de que efectivamente el subsidio esté dando herramientas para contratar nuevas personas y no los que hoy día han permanecido, porque si una empresa tuvo trabajadores durante este periodo tan difícil es porque ha tenido ventas, de lo contrario eso no ocurriría. Algo pasa que se quedó ahí atrás. ¿Cuáles son los montos que aporta el subsidio? Ya les decía, en el caso de Regresa, son 160.000 pesos por trabajador, y si este trabajador trabaja menos días, es proporcional a esos días trabajados. En el caso de Contrata es un poco distinto. En el caso, yo ya les decía, para favorecer a 3 grupos, lo que nos tiene muy contentos porque entendemos la tremenda pérdida de espacios laborales que han tenido las mujeres en este periodo de crisis. Una reducción de la participación en el mercado laboral de casi 10 puntos, lo que tiene, por supuesto, a todos nosotros muy preocupados. Para ello, en el caso de las mujeres, en el caso de las personas con discapacidad, importante esto, calificada y certificada. Y para los hombres, entre 18 años y menores de 24, también podríamos decir entre 18 y 23 años, el monto de la bonificación es de un 60% de la remuneración mensual bruta del trabajador, siempre con un tope de 270.000 pesos. Y en el caso en que una empresa contrate a hombres mayores de 24 años, el tope es de 50%, es decir, el porcentaje es de 50% de subsidio, pero el tope es de 250.000 pesos. Es bastante sencillo, son dos cifras que ustedes tienen que recordar, 270 en el caso de los 3 grupos y 250.000 como tope. Evidentemente, si alguien tiene una remuneración menor a 450.000 pesos, el tope va a ser menor también. ¿En qué caso se produce la suspensión del pago de beneficio? Bueno, en general por las causales más o menos normales que nosotros tenemos en las empresas, la licencia médica. ¿Y por qué ocurre eso? Porque quien paga el subsidio en ese caso de reposo es la entidad, en este caso FONASA o ISAPRE, o si es una licencia de tipo laboral, la mutualidad respectiva. También cesa o se suspende cuando la remuneración de ese trabajador excede los 3 ingresos mínimos. También recordar que este subsidio, este beneficio dura hasta 6 meses. Esta parte muy importante para todos ustedes, ¿cómo y cuándo se realizan los pagos? En primer lugar, los pagos son directamente a las cuentas que ustedes como empresa nos señalan. Y en el caso del primer pago, el primer pago se realizará, para quienes ya postularon, como decías tú, a los 30 días siguientes de verificado el cumplimiento de requisitos. El cumplimiento de verificación de requisitos, dado que estamos linkeados con todas estas instituciones que yo les manifesté, es bastante expedito, ¿eh? Y ya vamos a tener en los próximos días los primeros pagos. En el caso
de la línea regresa, disculpen, voy a tomar un poco de agua. En el mes que se concede el beneficio es el pago y en el caso la línea contrata en el mes previo a la concesión del beneficio. Para el primer mes, sin embargo, hay una salvedad, que nosotros vamos a pagar solamente 5 trabajadores para aquellas empresas que tengan menos de 25 trabajadores y en el caso que tengan más de eso, solo el 20%, porque obviamente esto es un sistema que se está regulando, que nosotros queremos verificar que efectivamente se trata de trabajadores nuevos o trabajadores retornados. No me voy a exceder aquí en esto de cómo se realizan los pagos, porque se los vamos a entregar. Les estaba contando, las únicas restricciones están para el primer mes que se solicitan los subsidios. Una pregunta también que ha surgido es si hay incompatibilidad del subsidio con otro instrumento de CENSE. En efecto, hay alguna incompatibilidad, pero mientras dure el subsidio y dice relación con el subsidio de empleo joven y con el subsidio de trabajo mujer, pero solo para la empresa. Los trabajadores siguen recibiendo los aportes si es que cumplen los requisitos para ello. Si la empresa termina con esos trabajadores y contrata a esos mismos u otros y estos tienen el bono trabajo mujer o el subsidio, lo vuelven a recibir, se reactiva. Así que es solo la incompatibilidad durante los 6 meses que dure. Otra incompatibilidad interesante que yo creo que es bueno, vamos terminando para entrar a la página, que es la parte entretenida, tiene que ver con las incompatibilidades, y esto también lo vimos en la Ley de Protección al Empleo, y se recuerdan ustedes que fue bastante polémico, que tiene que ver con que las empresas repartan utilidades por sobre el 30%. En ese caso, si llega a ocurrir, las empresas tendrán que devolver, reintegrar los montos percibidos, porque se entiende que lo que está haciendo el Estado es ayudar a que las empresas se reactiven, puedan de algún modo paliar el inmenso gasto que han tenido en su baja de venta. Entonces, si una empresa reparte utilidades por sobre el 30%, es que no fue fundamentalmente afectada. Otra cosa importante, otro tips, como me pedía Juan Luis que conversáramos, era que cuando postulan, las empresas pueden haber declarado y no pagado las cotizaciones. Recibido el subsidio, eso se transforma en una obligación. Ahí deben pagarse. No sirve solo que sean declaradas, tienen que ser íntegramente pagadas las cotizaciones de seguridad social en los plazos legales que ustedes ya conocen. A ver, vamos a ir. Les voy a contar esto porque también es algo que lo mencioné al pasar, pero que puede ser interesante de que lo tengan claro. Todas las empresas en el subsidio contrata, sin importar su tamaño, pequeñas, medianas o grandes, dejan de percibir el subsidio si ocurre lo siguiente. Si la cantidad de trabajadores en los meses de medición, es decir, al tercer mes, es menor a la cantidad que aparece en la planilla de referencia. Me explico. Si usted tenía 100 trabajadores, postuló al subsidio contrata por X trabajadores y a los 3 meses usted tiene menos de esos 100 que eran los originales, significa que usted o desvinculó y no contrató nuevas personas. Y en ese caso cesa el subsidio, porque vuelvo a insistir, el espíritu de la ley del legislador es que efectivamente podamos, como tú dijiste al principio también, que teníamos una meta muy ambiciosa de 1 millón de trabajadores que han perdido el empleo puedan reincorporarse, es que nosotros disminuyamos la cesantía y ayudemos a las empresas a disminuir los costos que tiene la contratación de personas. Vamos, mira, fuimos bastante rápido. Yo me voy a salir de aquí para mostrar cómo se postula. Tal vez comentar a modo general, me voy a quedar por aquí. Yo diría, para resumir, existen 3 reglas. Las reglas de entrada, es decir, qué requisitos debo cumplir como empresa. Las reglas de salida, o sea, cuando pierdo, ¿cierto?,
algunos de los subsidios, por qué condiciones me harían perderlo, y las reglas de uso, ¿no? Que dicen relación, por ejemplo, como les señalaba, el pago de las cotizaciones previsionales. Segundo hito que yo creo que es importante para resumir es que nosotros estamos integrados, y yo creo aquí, y me quiero de algún modo vanagloriar como servicio público de la posibilidad de tener un sistema que tiene cero papel, todo es digital. El esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, el Laboratorio Gobierno, para poner a disposición de las empresas y los ciudadanos una plataforma que no tenga mucho trámite, que no tenga papel y que sea un esfuerzo multidisciplinario. Podamos mirar, y creo que ese es el rol del Estado moderno, donde el Estado esté integrado en beneficio de los ciudadanos. También, en este resumen, les quiero decir que el esfuerzo económico que el país, que todos nosotros hemos puesto en este programa, en esta política pública, es de 1.600 millones de dólares, que para que tengan una idea equivale más o menos a 7 veces el presupuesto que en nuestros servicios se tiene. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo titánico de recursos, de impuestos para poder ayudar a que las personas puedan tener lo que más importante es trabajo. Otro hito importante en el resumen es que cuando, al igual que me daban un ejemplo muy interesante ayer en una charla, esto es igual que el respirador mecánico. Nosotros vamos, que una de las preguntas que ha surgido es que si se agota o no el subsidio. Si nosotros tenemos a alguien muy grave y necesitamos el respirador mecánico, lo colocamos ahí, y si la persona se mejora, que es por supuesto lo que todos esperamos, ese respirador sirve para otro. El subsidio ocurre lo mismo. Si una empresa sale, por eso vamos midiendo las ventas, sale de la situación de precariedad, de dificultad, de riesgo por las ventas, sale el subsidio, pero otra empresa lo toma. Estos recursos, si bien es cierto, están acotados, el ánimo del presidente, del gobierno y del Parlamento que ha autorizado esta política pública es que no quede ni una empresa fuera si quiere contratar a un trabajador. Así que dejo de compartir, mi querido Juan Luis, y voy a la página. Tú me avisas porque tú me estás ayudando. Sí. Mira, ¿Sí? Muy interesante lo que has comentado. Hay varias preguntas que nos están formulando. ¿Qué te parece que respondamos a algunas para poder dar respuesta a cada una de las personas, los interesados que nos han formulado estas dudas? Y aquí tengo una muy interesante de Leticia, que pregunta: ¿qué pasa si tengo un trabajador que inscribo porque tiene remuneraciones menores a 3 ingresos mínimos mensuales, que hago una acotación, son 3 ingresos mínimos mensuales brutos, y en un mes tiene un pago que hace que se exceda ese monto? ¿Deja de percibir solo por ese mes el subsidio? ¿Lo pierde? ¿Qué ocurre en ese caso en particular? Oye, súper interesante la pregunta, porque justamente el subsidio puede suspenderse en caso de renta variable. La respuesta es efectivamente. Si en ese mes en particular se excede a los 3 mínimos, lo pierde, pero si al otro mes ese trabajador vuelve a cumplir la condición inicial, lo retoma. Así que efectivamente se suspende en caso de renta variable que exceda a los 3 ingresos mínimos. Perfecto. Otra pregunta que formula, muy buena, que me llamó harto la atención, Mario, pregunta: ¿qué pasa con una empresa nueva y recién está contratando? ¿Puede postular al subsidio contrata? Claro que sí. Mira, al subsidios de la mujer, que ya se llama bono mujer, y el subsidio empleo joven, esto es bastante sencillo y bastante dicotómico. Es decir, las personas entran a la página web, postulan, o sea, ingresan su RUT, y el sistema inmediatamente va a chequear la condición y le dice: ¿usted califica o no califica? Cuando yo te muestre la página web, podemos hacerlo, incluso podrán hacerlo ustedes en sus casas, en su oficina, y mirar inmediatamente si califican o no. La respuesta en general sí, sin embargo, claro, a ver, recuerda que hay fechas, entonces es mejor que lo vean, porque si una empresa a lo mejor se formó antes del periodo en que inicia el subsidio, pero por ABC no tuvo
no tuvo pago de impuestos, etcétera, y no, o tiene alguna condición especial. Por eso yo les hablaba que teníamos distintos niveles de expertise en esto. Entonces, mi recomendación, no sé quién es la persona que preguntó, pero mi recomendación es que lo vean inmediatamente en la página web y el mismo sistema le va a ir aclarando si califican o no. Tengo una tercera pregunta. Richard, para la línea contrata, ¿se pueden postular trabajadores temporeros o por obra? Súper buena pregunta, Richard, porque no estábamos preparados ni nos conocemos, pero efectivamente, si se acuerdan, recuerdan ustedes, la Ley de Protección al Empleo en la primera etapa dejó fuera a los de plazo fijo, faena. Hoy día, en la nueva modificación que se hizo con la autorización del aumento de los giros, eliminó las barreras iniciales. Y una de las barreras iniciales era los contratos a plazo fijo, los contratos a faena. Así que efectivamente se puede. Perfecto. Vamos a la parte práctica que tú habías comentado. Tú me tienes que avisar, sí, gracias. Tú me tienes que avisar si lo ves o no, porque voy a ir a una página web. Tú me avisas. Ustedes saben que la tecnología a veces no se juega malas pasadas. Tú cuando lo veas me comentas. ¿Todavía no? Un problema, entonces, todavía no. Momento, vamos a ver otra vez, compartir. Aquí está. Se me ocurre que sí, tú me avisas. No hay problema. Ahora sí. Perfecto. Como ustedes pueden observar, la página web es www.subsidioalempleo.cl. Aquí ustedes van a poder ver donde yo me instale, tanto en la portada en que estamos ahora, como en la postulación al subsidio y pregunta frecuente, bastante información de ambas líneas. Mucho mejor explicado de lo que yo les he dicho hoy día, con mucho más detalle, y van a tener aquí, como ustedes pueden ir observando, una serie de información y de preguntas frecuentes para todas esas, como Richard, que nos hacía la pregunta de los contratos temporales y otras materias. Y abajo, si ustedes se fijan, tienen el icono postular. Yo voy a ir por aquí arriba, donde dice postulación al subsidio, y voy a probar con una clave, dice inicio de postulaciones, trabajo suspendido por acto de autoridad, trabajadores suspendidos por pacto de suspensión y postulación al subsidio. Vamos a ver. La primera condición que les quiero contar es que se postula con la clave tributaria. Ninguna otra clave. Aquí no sirve registro civil, ni la clave CUSDECENSE, nada. Esta es la clave que usted usa como empresa en el Servicio de Impuestos Internos. Ingreso con la clave tributaria, este es un ejemplo, y inmediatamente se me despliega subsidio al empleo. Bienvenido a la plataforma de postulación y gestión del subsidio al empleo. Este subsidio fue diseñado e implementado en el marco de la reactivación económica por la pandemia del COVID-19 para que los empleadores puedan contratar y mantener al personal necesario para sus actividades. Si ustedes se fijan, se despliegan dos carpetas. Un expediente electrónico, que es mi carpeta, mi historial de vía. Como estamos iniciando por primera vez, esta empresa no ha postulado, dice allí, usted no cuenta con solicitudes anteriores. Sin embargo, cuando nosotros postulemos a alguien, ya sea en contrata o regresa, este expediente se va a ir llenando, porque usted puede incorporar trabajadores en cualquier momento durante esos 6 meses. Pero vamos a lo práctico. Voy a postular, voy a tratar de contratar a don Juan Luis. Vamos aquí, postular. Si ustedes se fijan, es bastante didáctico. Inmediatamente me va validando. Dice, validador de requisito de postulación. ¿Cómo funciona? Y me vuelve a contar, para que yo esté más seguro todavía. Me dice cómo postula la línea regresa, cómo postula, etcétera, en la línea contrata. Y vamos viendo.
inmediatamente me arroja información de los dos subsidios. En el lado izquierdo de su pantalla, ustedes ven la línea de subsidio regresa. Me dice inmediatamente, no sé si observan con una X de color rojo, empresa no habilitada. Última fecha de revisión de requisitos, me mira, bueno, fue porque la hicimos ayer. Su personalidad jurídica no corresponde a un organismo del Estado. Estaría bien, califico. Recuerden ustedes que los organismos del Estado no pueden postular. La empresa debe ser contribuyente de primera categoría. Si usted ingresa una solicitud, validaremos esta información posteriormente con el Servicio de Impuestos Internos. En ese caso me da un color amarillo, como un semáforo. Me dice, momento, voy a ir a mirar y si usted califica, ok. Pero después vienen unos iconos en rojo. Me dice, 1, la empresa no cuenta con trabajadores con contrato suspendido o bien ya postuló por todos aquellos trabajadores que cumplían. Y efectivamente así es. Esta es una IRL, es una persona, no tiene trabajadores, no tuvo y por lo tanto es correcto. Me dice, no cuenta con trabajadores. Segundo, me dice, la empresa no registra una disminución de al menos 20% de las ventas al cuatrimestre de abril-julio 2020 respecto del cuatrimestre del año anterior. ¿Qué significa? Que el sistema fue a mirar si yo cumplía o no los requisitos y en este caso, como es no, me dice en rojo, usted no califica. Y después me va explicando, para que yo me quede más tranquila como empresaria, por qué yo no califiqué o cuáles son los requisitos, etc. Por lo tanto, al final, si ustedes se fijan, dice, usted no cumple los requisitos para postular. Por lo tanto, me voy de aquí, digo, pucha, que ahí me fue mal, pero en realidad yo no tenía trabajadores, voy a mirar qué pasa en contrata. Y me voy al lado derecho de la pantalla que ustedes tienen y dice, contrata para nuevas contrataciones durante los primeros 30 días de vigencia del contrato. Y voy acá. Y al tiro, si ustedes se fijan, al tiro es una expresión bien sureña, no sé si se usa mucho acá, yo soy del sur, pero inmediatamente quise decir, si es una empresa habilitada, aparece un icono verde dándome el paso. Dice empresa habilitada. Se fijan, aquí al lado decía empresa no habilitada. Y me empieza a decir por qué. Primero, porque mi personalidad jurídica no corresponde a empresa del Estado. Paso el primer filtro. También me dice en amarillo, la empresa debe ser contribuyente primera categoría. Obviamente lo está chequeando. Y me dice reglas del beneficio. Grupo A, mayores de 18 años, personas con discapacidad, hombres desde 18 y hasta los 23. Me da la opción de la remuneración mensual bruta, me da las condiciones del grupo B de los hombres, y al final me dice, usted cumple el requisito para postular. Buena noticia, y voy a postular. Y aquí lo que hace es que me empieza a pedir datos. Por supuesto, mi RUT de empresa ya lo tiene, porque recuerden que yo ingresé con el RUT de una empresa, de una IRL. Me pide que yo dé los datos de la dirección de mi empresa, porque recuerden que las empresas obviamente se cambian de dirección y actualizan en el Servicio de Impuestos Internos los datos de contacto. Y aquí comienza elementos que son bastante interesantes. Primero, la cuenta bancaria, eso es muy importante. Los errores muchas veces que ocurren por los pagos tiene que ver porque ingresaron un dígito equivocado, un guión que no correspondía, etc. Entonces, importante colocar bien el dato, el número de cuenta y confirmarla. Paso 2. La computadora solo para postular a sus trabajadores y vuelve a repetir los requisitos, que hayan sido contratados del 29 de septiembre, que posean una remuneración mensual bruta menor o igual a 3 ingresos mínimos, etc. Es así, en la versión anterior que la unidad de empleo administraba, hacíamos una carga de trabajadores, pero hoy día se está haciendo una carga uno por uno. Lo lamentamos porque a lo mejor es más trabajo, pero ¿saben qué? Nos dimos cuenta que era más seguro porque en una planilla Excel también a veces se modifica un número, se corre, empezamos a tener problemas y usted quiere como empresa tener su dinero lo más pronto posible. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es vamos ingresando cada trabajador, ponemos su RUT, su renta bruta, la fecha de inicio de contrato y el tipo de renta. Y en tipo de renta lo que nos encontramos, tal como preguntaban en delante, si es fija o es variable. Una vez completo este trabajador,
puedo ir al icono agregar trabajador y voy nuevamente ingresando los trabajadores que faltan. Y así, los trabajadores que sean, luego el sistema me entrega un resumen de todos mis registros. Y aquí algo re importante, quienes nos escuchan, que es el paso 3 y final de la postulación, que es la aceptación, la declaración donde usted autoriza al CENSE, al Servicio de Impuesto Interno, a la Dirección del Trabajo y todos los organismos públicos involucrados en esta política pública que pueda verificar el cumplimiento de los requisitos. Y yo también la voy a mirar aquí rápidamente. La declaración jurada es el instrumento público legal que permite al Estado perseguir, perdonen la palabra tan fea, aquellas empresas o personas que quieren defraudar al Estado, y por lo tanto también aquí hay un cuidado porque es firmada aceptada por el empresario o la empresa que postula. Una vez aceptada la declaración, acepto declaración en términos y condiciones, se envía la solicitud, que por supuesto en este caso, si yo lo hago, me dice que llene datos, por lo tanto no alcancé a llenar, y no te quise colocar porque después recordé que efectivamente una vez que yo lleno datos y envío, el sistema inmediatamente hace el match y te deja en espera para pago. Eso es lo que les quería contar. Así es de sencillo, como ustedes pueden ver. Voy a dejar de compartir y por supuesto abierta mi equipo y yo a las preguntas que ustedes estimen. ¿Me cuentas si ya salí de la presentación? Sí, ya saliste de la presentación, ya estamos casi finalizando nuestro webinar, pero quedan muchas preguntas todavía por responder. Podríamos tomar alguna, que hay unas muy interesantes. Algo que mencionaste dentro de tu presentación era el hecho de que el subsidio se suspendía en el caso de licencias médicas, ¿cierto? Así es. ¿Cómo en la práctica, cómo hace ese cruce de información? Porque se puede dar que el empleador debe informar inmediatamente, hay incluso información con alguna entidad que esté a cargo de eso. ¿Cómo nos podrías explicar eso? Nosotros tenemos la facultad para revisar todos los meses la nómina que ha sido informada por la empresa. Y estamos cruzados, como te dije, con el IPS, con Previred. Por lo tanto, nosotros podemos mirar si ese trabajador que está en nuestra línea de subsidio, por ejemplo, se fue de licencia médica. Y eso es bien razonable, Juan Luis. Ocurre porque los subsidios en general gozan de incompatibilidad. Porque si una persona se enferma, también obtiene un subsidio, pero un subsidio de otro tipo, que es el subsidio médico, de reposo, de licencia médica. Por lo tanto, se genera inmediatamente una incompatibilidad que no permite. Y eso nosotros lo chequeamos en línea. Yo les vuelvo a decir, quizás una de las cosas más interesantes de esta política pública es que todo se hace en línea, sin papel, en muy rápido tiempo y chequeado en todas las instancias que corresponden. Claro. Otra pregunta más que lo formula Bárbara Jara, yo la voy a ver si logro interpretar bien lo que ella me está queriendo consultar, pero entiendo que quien tiene que ser la obligación es la empresa, no el trabajador. Así es. La empresa directamente. Y en ese punto en particular puede ser cualquier tipo de empresa, por ejemplo, una empresa contratista o una empresa de servicios transitorios, ¿puede postular este tipo de subsidio? ¿Una empresa de la industria agrícola podría también postular? Tal cual. Las empresas, recuerden ustedes que eran 3 características: ser de primera categoría, estar en el artículo 20 o 22 de la Ley de Impuesto a la Renta. Por lo tanto, pueden. Una empresa agrícola, que en este minuto, por ejemplo, tenemos una enorme cantidad de requerimientos, ¿cierto? Porque viene la cosecha de final de temporada. Bueno, por supuesto, se puede para esas empresas que son de faena o de plazo fijo. Lo que sí tiene que ser importante a considerar es que el tope máximo que pueden acceder las empresas son 6 meses. Perfecto. Vamos a buscar. Una pregunta que también tenía en mente es respecto a en el plan de subsidio contrata o la línea contrata,
se debe hacer un cuadro comparativo, por decirlo así, con las planillas o la lista en definitiva de trabajadores. Tú mencionaste que estaba la planilla de referencia y la planilla de contraste. Así es. La planilla de referencia puede ser cualquier planilla, porque, por ejemplo, el proceso empezó ahora en septiembre. ¿Yo podría tomar la planilla de agosto o tengo que tomar de algún mes en particular? ¿Qué dice la norma al respecto? La norma dice que el mes de referencia es julio, qué buena pregunta, porque la había obviado. Es el mes de julio del 2020. ¿Y por qué julio? Porque fue el mes en que estuvimos mayormente confinados, con más decretos de autoridad, con comunas cerradas, etcétera, de comercio cerrado, por ejemplo. Entonces, se estimó desde el Ministerio de Hacienda que era el mes en que menos ventas subieron, etcétera, o hubo. Por lo tanto, ese fue el peor mes en términos de comercialización y venta a las empresas, por eso tomamos ese mes de referencia para tomar el mes más bajo y favorecer al mayor número de empresas. Perfecto. Voy a tomar una pregunta, la última pregunta ya para estar finalizando nuestro webinar, que te comento que ha sido hemos tenido bastante participación, y la pregunta la formula Ángela, que dice: una de las empresas en las que trabajo tuvo una disminución de un 27% en el cuatrimestre, pero no me permite ingresar a los trabajadores ya que indica que no califica. ¿Cómo puedo solicitar una revisión o una apelación? Mira, yo te estoy colocando en el chat, mi querida Ángela, y para todos una serie de correos donde nuestra jefa de empleo de la región metropolitana, Diana Serna, que la acabo de ver allí, está entregando los correos. Tú directamente a ella de serna@sense.cl o cualquiera de los mails que te ha puesto ahí, tú puedes preguntar, nosotros analizamos el caso y te damos una respuesta concreta, porque hay veces que hay información que son tributarias, etcétera, que tenemos que ver bien de qué se trata y prefiero no adelantarte una respuesta que puedo estar equivocada. Una pregunta que yo vi, mi querido Juan Luis, al pasar y que me parece súper buena, es que alguien dice: ¿qué pasa si yo contraté a una persona en agosto? ¿Puedo postular? Pucha, qué pena, pero no. Porque recuerden que hay hitos aquí, y el hito es el 28 de septiembre en adelante. Bueno, tenemos varias preguntas, ya estamos aquí informando en nuestro chat los canales de comunicación para seguir respondiendo, ya sea a través de las personas que trabajan en Sense, que tú mencionaste, que es tu equipo de trabajo, como también nosotros vamos a ir recogiendo a través de nuestro equipo de Manpower Group cada una de las preguntas para seguir dando profundidad a esto. Además de eso, tenemos la posibilidad, les vamos a enviar a compartir a todos una minuta que tenemos nosotros, que elaboramos mes a mes para los distintos clientes, que les vamos a compartir y que va a tratar sobre este tema con mayor profundidad. Dejo a Nazaret Ramírez para dar finalizado esta presentación y te agradezco mucho todo lo que nos has contado el día de hoy de este interesante tema. No, gracias a ti por la compañía también. Muchas gracias, Juan Luis. Verónica, creo que tuvimos una jornada sumamente interesante. Tenemos muchos en el chat y no esperábamos menos, ya que es un tema que trae muchas dudas, y precisamente para eso son estas instancias, para poder resolver esas dudas y para que podamos crear un espacio colaborativo, como bien lo ha hecho el equipo de Sense, a quien le agradecemos todo su apoyo. En el chat están los canales de contacto, los correos electrónicos. Sin embargo, nosotros luego de esta actividad vamos a tomar toda la información para poder contestar las preguntas, y junto al equipo de Verónica, todo el equipo de Sense y el equipo de Manpower Group, vamos a estarles enviando vía correo electrónico todas esas respuestas. Recordarles también que esta sesión también va a ser enviada vía correo electrónico junto con una pequeña minuta, como lo dijo Juan Luis, en donde vamos a ir ahondando más sobre estos temas, porque probablemente al avanzar de los días van a surgir muchas más cosas y siempre queremos estar allí a la vanguardia de la información. Bueno, en honor al tiempo, que sabemos que es súper importante y sobre todo en este entorno virtual, les quiero dar las gracias, Verónica, por toda tu colaboración, por hacernos esta práctica en línea que nos sirvió mucho para saber cómo funciona este nuevo subsidio, y a Juan Luis también, que nos acompañó de parte del equipo de Manpower Group. Y bueno, esperamos que muchas de sus consultas hayan sido resueltas, y las que no, las vamos a hacer vía correo electrónico, y que instancias como estas nos ayuden a seguir conectándonos con todo lo que rodea el mundo del trabajo. Así que les deseamos un excelente día, gracias a nuestros speakers y a todos los que nos acompañan. Nos veremos en una próxima ocasión.
Bien, muchas gracias por la invitación, que tengan un muy buen día y no se olviden que es una muy buena época también para capacitar a los trabajadores y que Sense tiene una línea de formación para el trabajo muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo hoy día. Así que mucho éxito, que este subsidio sirva de alivio para que se puedan reactivar y volver a estar productivos como todos esperamos, porque esto finalmente nos afecta a todos. Así que muchas gracias, Manpower, por la invitación. Gracias a ti, Verónica. Feliz día para todos. Que estén bien.